Muy buenas noches. Vamos a conversar con un subsecretario que tiene una cartera bastante compleja, como sabemos que es justicia. Ha venido a dar un vistazo, por decirlo de alguna manera, intenso, con una agenda muy nutrida, pero ya tiene alguna idea de lo que ve, lo que ha encontrado, tiene opiniones y claro, nosotros nos alegraremos mucho de que esas opiniones terminen de resolver problemas que tenemos en nuestra región en la cartera que a él le toca ser responsable como subsecretario. Me refiero a don Juan José Osa. Bienvenido, subsecretario de Morrovisión. Gracias por aceptar la invitación. Al contrario, gracias a ustedes por la invitación. Bien. Mire, ha venido antes a Arica, ¿verdad? He estado 5 veces antes en Arica. No habíamos tenido la suerte de tenerlo. Conozco mucho el interior, pero como turista. Ah, bueno, ok. ¿Pero en el cargo como subsecretario? No. Ya. Sí vine en el primer gobierno, durante el primer gobierno del presidente Piñera, yo fui director nacional del CERNAC. Entonces, en esa ocasión vine por trabajo. Ya. Pero ya tiene idea de dónde vino y qué puede encontrar acá. En ese sentido, ¿cuál es la opinión que tiene a esta hora de la noche con una agenda, como usted me comentaba, intensa y que ha podido ver diferentes instituciones, lugares, personas, en fin, y diferentes realidades? Bueno, el propósito de esta visita es, desde luego, comunicar lo que estamos haciendo, lo que hemos hecho, cuáles son nuestros planes a futuro, pero también ver dónde estamos fallando, cuáles son las cosas que podemos mejorar, los asuntos que hay que apurar. En particular, luego de haberme juntado con el gabinete regional completo, con el gabinete de la Seremía de Justicia, con el Pleno de la Corte de Apelaciones, lo que hicimos fue lanzar el proyecto Mi Abogado. El proyecto Mi Abogado se lanza en Arica, es una de las primeras regiones en las que se lanza, y consistía en un piloto que de piloto pasó a transatlántico. El 2018 era un piloto y hoy es un programa que va a estar en todo Chile que entrega defensa jurídica a los niños que están en residencias del Sename. Básicamente para que ellos tengan un abogado con el cual concurrir a los tribunales para los casos en que hayan sido vulnerados, en fin. Y no solo se trata de un abogado, nosotros los abogados a veces no tenemos la capacidad de contención que se requiere, entonces va a haber también una dupla psicosocial. Entonces va a haber un equipo profesional técnico en la materia. Exactamente, profesional técnico que va a entregar esta asistencia jurídica. Era un presupuesto de 2.000 millones que el presidente llevó a 4.500 para este año y que el 2020 va a estar en todo el país. Pero a partir del 1 de abril ya comienza aquí en Arica. En Arica. Esta ayuda o soporte para un niño vulnerable frente a un juez y en una puesta en escena también bastante dramática, no solo para un niño, sino para los adultos, ¿verdad? Ver en las alturas, en un estrado, a la máxima autoridad que está allí, fiscales, defensores, en fin, técnicos, secretarias, gendarmes, etcétera, es bastante apabullante, por decirlo de alguna manera, para cualquier persona. Para un niño que tiene limitaciones de repente en su capacidad de expresar su idea, sus sentimientos, eso es mucho más complejo. Más aún si le hacen preguntas en lenguaje tal vez que él no logre comprender. Me refiero al lenguaje que utilizan los abogados, los fiscales, en fin, por razones técnicas, ¿no? Bueno, en eso Arica de nuevo destaca como bastante pionero porque hoy día me tocó visitar justamente las salas de entrevistas nuevas que va a tener la Fiscalía y Carabineros de Chile para entrevistar a menores de edad. Existe una ley de entrevistas videograbadas, finalmente la Contraloría aprobó los reglamentos, entonces estamos haciendo de Arica Punta Arenas la sala. Todas las instituciones están colaborando, no solo la Fiscalía, el propio Ministerio, los tribunales, la PDI. El que tenga una sala se ha ido poniendo, ¿no es cierto?, con la iniciativa. Y la verdad que hoy día me tocó conocer la de la Fiscalía, aprovechamos de ir a verla y realmente notable, ejemplar, cumple con todos los estándares internacionales, justamente para que los niños no sean revictimizados cuando sus casos son vistos por los tribunales. Al final ese es el gran problema, que se revictimizan, vuelven a sufrir. Repetir muchas veces. Lo que ya es muy traumático. Y le resta espontaneidad también al relato, pueden modificarse las versiones. Además. Entonces lo que se pretende son salas muy austeras, ¿no es cierto? Una grabación donde se está filmando todo lo que está ocurriendo para que no haya ningún tipo de intervención. Pero muy cómodas al mismo tiempo, donde los niños van a poder sentirse... Un ambiente relajado, digamos, grato para ellos. Exactamente, y estamos capacitando a todas las personas que van a hacer esas entrevistas, porque no es lo mismo entrevistar a un niño traumatizado, ¿no es cierto?, que sé yo, que es una situación distinta. Y eso
En el caso nuestro, en la región de Arica y Parinacota, estamos hablando estadísticamente de un número de niños, ¿de qué dimensión que pudieran estar recurriendo a ese apoyo del abogado en estas circunstancias nuevas? Nosotros creemos que el universo pudiese llegar a 140 niños en la región. Va a haber un equipo de 7 personas trabajando para ellos. Una vez que terminan los casos, igual se van a seguir supervisando durante al menos 3 meses determinado el caso. Un seguimiento. Exactamente, un seguimiento. Y en esto tenemos que estar muy coordinados, porque al final yo me pongo en el lugar de los jueces. Muchas veces uno dice, pucha, ¿por qué estos niños estaban con su papá? Mire lo que pasó. Y otras veces, ¿por qué este niño estaba en el Sename? Mire lo que pasó. Entonces, la verdad que son decisiones muy difíciles, muy complejas, donde todas estas herramientas permiten a los jueces, que en definitiva son los que deciden, tomar decisiones más informadas, con un verdadero peso de los hechos, ¿no es cierto?, para no equivocarse. Esto tiene como objetivo, evidentemente, resolver el drama de la reiteración o repetición de lo que lo afectó al niño, al infante, ¿verdad? ¿Hasta qué edad van a usar estas salas? Para menores de edad. Estamos hablando hasta los 17, 18 años. Ya. Bueno, en ese tramo hay de todo, porque son edades diferentes en desarrollo, en cultura, en su mundo es distinto. Pero en definitiva es un buen aporte para esclarecer la verdad y fundamentalmente la emocionalidad de los niños, ¿no? De qué manera fueron vulnerados, de qué manera están sintiendo, sufriendo el drama que se produjo o en el Sename, como dice, o en su hogar, o en la calle, en definitiva, hasta con parientes, que es lo más frecuente, ¿no? Eso tiene, decía yo, como objetivo sanear el aspecto hasta ahora y que a partir del 1 de abril ya desaparece, que es tan tremendo de poner a un niño, a un infante frente a autoridades que lo están empujando, presionando de la manera correcta, evidentemente, pero para que reitere o aclare aspectos de lo que le sucedió. Si esto se resuelve a partir del 1 de abril, como usted dice, que empieza a funcionar acá en la región, ¿cuál es el resultado que se espera? Desde el punto de vista de la rehabilitación, de la reinserción. Nosotros, a partir del 1 de abril, parte del programa Mi Abogado. Las entrevistas videograbadas quedan un poquito más para que se puedan implementar, pero muy poco más, pocos meses. Contraloría ayer pero ya es una ayuda que esté un abogado atendiendo a un niño, ¿no? Y las entrevistas videograbadas pocas semanas más, digamos. Claro. ¿Cómo ayuda? Bueno, el camino de reinserción es muy largo. Obviamente, lo que hemos conversado sobre evitar la revictimización es muy importante, pero en el paquete de agenda de infancia tenemos desafíos que son igual o más complejos. Tenemos que dividir el Sename en 2. Terminar, ¿no es cierto? Tenemos que dejar en el Ministerio de Desarrollo Social los niños vulnerables o vulnerados y en justicia los infractores de ley. Por supuesto. Tenemos que lograr que las CREAD, que son las casas de administración directa del Sename, para niños vulnerables, ¿no? Los infractores de ley, dejen de tener esta lógica de centro abierto, como de Charles Dickens, ¿no sé? Donde, de la caridad, ¿no es cierto? Entonces de la caridad malentendida, además. Exactamente. Entonces tenemos que llevarlos a que un CREAD, que hay uno por región, se transforme en varias residencias, cosa que en vez de vivir de 100, de 80, de 120 niños, vivan de 5, de 7 en lo más parecido a un hogar. Esa es la figura que se busca. Esa es la figura que se busca, esperamos, y en Arica nuevamente ha sido afortunada en este sentido, porque el CREAD de Arica se cierra este año. Hemos cerrado el de Playa Ancha, hemos abierto residencias en Coyhaique, vamos a cerrar Arica y otras regiones este año, y al final del gobierno del presidente Piñera, desde luego, van a estar todas cerradas. Y en esto uno tiene que invitar un poco a la ciudadanía a abrirse a que a uno le puede tocar en un barrio una residencia, ¿no es cierto? Que es un hogar propiamente tal, y a recibirlo, entorno, ¿no es cierto? Recibirlo, a no estigmatizarlo. Son verdaderas casas. Si usted las recorre va a ver que tiene una sala de estudio, que tiene una cama con un plumón, con un librero, emociona. Hay computadores para hacer los trabajos, una cocina digna, lugares donde compartir, sin puntos ciegos tampoco, ¿no es cierto? Donde a veces muchas veces que se suceden situaciones reprochables. Entonces es un cambio largo, hay que encontrar las residencias, hay que habilitarlas, pero la directora del Sename, Susana Tonda, ha sido un puntal en eso, está muy determinada a lograrlo, es una mujer muy fuerte, así que no me cabe duda que lo va a lograr. Tenemos un muy buen director del Sename aquí,
Así que ese es otro de los desafíos. Tenemos también que sacar adelante la nueva ley de adopción. Claro. No queremos que los niños estén residencializados. Ojalá estén el menos tiempo posible, pero tampoco los podemos dejar en manos de familias, padres que no son capaces nomás de tenerlos en buenas condiciones. Entonces, abrir la oferta de adopción, familias de acogida, en fin, queremos ofrecer un paquete más amplio. Y humanizar la existencia de los niños, ¿no? Totalmente, totalmente. Y pensar en estos niños como niños que es posible volver a traer a la sociedad, darle las herramientas. Hay otro tema que es muy complejo, que son las patologías psiquiátricas. Muchos de estos niños están en hogares porque sus padres no pueden hacerse cargo de una determinada patología, otros la forma de vida en el Sename se la ha provocado o se la ha agravado, en fin, hay múltiples situaciones. Pero lo que vemos muchas veces es que básicamente los tratan a todos por igual, le dan una misma pastilla. Cada niño requiere un análisis distinto, las patologías psiquiátricas son distintas entre sí, requieren medicaciones distintas entre sí. Eso es sabido, ¿no? Es muy sabido. Claro, cualquier médico tiene una opinión como la que estamos hablando. Exactamente. Claro. Y por eso el presidente le ha pedido al resto de los ministerios que nos echen una mano, porque este es un trabajo intersectorial, se requiere que participe el Ministerio de Salud, el Ministerio de Educación, que a los niños no los echen del colegio, no los estigmaticen, que los motiven a ir a clase, a no faltar. Claro. Necesitamos que el Ministerio de Vivienda contribuya, que el Ministerio del Deporte, que el Ministerio de la Cultura, es decir, todos tienen una deuda pendiente con la niña. Bueno, el Estado, digamos. Exacto. El Estado como tal. No hablando de gobierno, sino el Estado como entidad, ¿no? Lo que dice usted es tan cierto que la ONU, cuando revisó el Créate Playa Ancha, hizo un informe lapidario en el cual dijo que los tres poderes del Estado, básicamente, habían contribuido a que se violaran sistemáticamente los derechos humanos de los niños y niñas en los últimos 40 años. Eso dijo la ONU. Es lamentable, grave y traumático, no solo para los niños, sino para la sociedad chilena en su conjunto, digo yo, ¿no? Porque al final son personas que tienen que convivir con el resto de la sociedad y si no está resuelto su problema, por lo menos en una gran medida, son factores de disociación, que generan más dificultades por el resto de su vida, ¿no? Incluso llegar a la delincuencia, muchos de ellos. Así es. Claro, y si son casos patológicos de salud mental, tienen que ser atendidos. Que prácticamente el 50% de las personas privadas de libertad ha estado antes en el Sename. El 50%. Es casi su destino, ¿no? Exactamente. Le sumo otra cifra. El 60% de las personas privadas de libertad es reincidente. No hay rehabilitación. Y por eso estamos muy contentos del lanzamiento de todo esto. Voy pasando esto viene a resolver, del proyecto. El presidente además el lunes lanzó en Colina 1, en Santiago, lo que se llama el proyecto Más R, Más Reinserción. Ajá. Y que es un proyecto que nos entusiasma mucho porque tiene muchas particularidades. Ha habido intentos, algunos muy exitosos, algunos muy novedosos, ¿no es cierto?, de rehabilitación y reinserción social. Pero nosotros lo que estamos proponiendo creemos que es un cambio de paradigma, porque es una alianza entre los empresarios, la sociedad civil y el Estado para hacerse cargo de la reinserción. ¿Y cuáles son las novedades? Primero, que tiene etapas muy concretas. Parte la capacitación en un oficio útil para la región en la que se está, en la que está su familia. No va a enseñar Arica que Punta Arenas. Exactamente, la acuicultura y la minería, ¿no es cierto?, no son lo mismo. Se les prepara. Luego de eso, empiezan a trabajar, estando privados de libertad, con un sueldo. Luego empiezan a salir alternativamente a trabajar y volver a los centros de privación de libertad. Y finalmente, una vez recuperada la libertad, se les asegura un empleo por un año. Eso es un cambio de paradigma total. Está completamente demostrado que a los 6 meses de cesantía, las personas que han recuperado la libertad, un alto porcentaje reincide. Tiene que reincidir porque es la única manera de salvar la situación dramática que vuelve a encontrarse en la sociedad. Con los papeles manchados, con el estigma. No es bueno decir la única, uno siempre puede encontrar maneras, de todas maneras, pero existen los incentivos incorrectos, ¿no es cierto? Y el maltrato, además, porque cuando se sabe que viene saliendo de la cárcel, ya eso es determinante para mucha gente. Pues si lo dicen los papeles, lo dicen los papeles. Claro. Subsecretario, ¿qué pasa con el tema femenino? Lo voy a sacar al tema ahora de las nuevas instalaciones del complejo penitenciario femenino que está construido por lo menos en nuestra región, pero entiendo que como toda obra de cierta envergadura requiere de equipamiento, de un proceso que también tiene que ver con licitaciones, con gente que cumple, que no cumple, y estas cosas empiezan a complejizarse en el tiempo, y la solución tan esperada y calculada para resolver el tema, en este caso, de las personas que tienen que ocupar esos espacios, se dilata.
Exacto. ¿Qué conclusión tiene hoy después de estar allí? Bueno, yo sabía que era una inquietud, pero obviamente cuando uno está aquí, uno se da cuenta que es una inquietud muy importante, muy grande, porque uno ve que para cualquier persona, ¿no es cierto?, hay un centro de privación de libertad que está construido y no está siendo usado. Sí. Eso obviamente llama la atención. Esta obra fue entregada en septiembre del año 2018 a Gendarmería. Sí. Está construida, pero Gendarmería tiene que habilitarla. ¿Qué significa habilitarla? Todo el sistema de vigilancia, radiocomunicaciones, body scanners, camas, colchones, seguridad. En fin, dejarla lista, ¿no es cierto?, para que pueda ser utilizada. Y eso son sumas millonarias, requiere licitaciones, hay que cumplir con ciertos... pero eso no quiere decir que podamos haber incurrido en algunos atrasos que tenemos que mejorar. Y le hemos pedido a Gendarmería que analice, ojalá lo logre, habrá que verlo, la posibilidad de, sin perjuicio de llegar adelante con todas las licitaciones, ver cómo algunos de estos aspectos pudiesen no ser necesarios para el comienzo, para que las mujeres arrancar y luego, ¿no es cierto?, es difícil, lo vemos difícil, pero tenemos ese compromiso. Así que nos entusiasma mucho la idea de que las mujeres lleguen a un lugar más digno, que las dependencias que ahora están en el CPF, ¿no es cierto?, puedan ser ocupadas por internos, porque hay hacinamiento en Arica. Vengo recién saliendo de ahí. También se van a hacer algunos arreglos en el CPP actual, ¿no es cierto?, gracias a los fondos regionales. Yo acabo de ir y usted va a la celda y usted camina en una poza de agua, en el pasillo, con duchas artesanales que salen Se parecen a la vieja cárcel de Vicuña Maquena en Santiago. Exactamente. Claro. Entonces tenemos un desafío muy grande ahí, porque es muy difícil esperar que alguien recupere la libertad, pero habiendo estado 5 años en esas condiciones tenga alguna posibilidad de no reincidir. Es muy difícil. Claro, no, en esas condiciones es difícil pensar siquiera uno como ser humano en establecer una forma de vida distinta, porque donde está lo obliga a actuar de la manera contraria, ¿no? Totalmente. Claro. ¿Cómo lo sacas de ahí, de ese foco, para que empiece a tener oportunidades distintas, diferentes? Y eso pasa por un proceso de rehabilitación, de trabajo, de condiciones dignas. Claro, pues si no, ¿qué es lo que espera uno de la vida en esas condiciones? No sé, a mí me ha tocado hacer reportajes en las cárceles hace muchos años que empecé a trabajar periodismo, así que he visto bastante, y las visitas a los ministros de la Corte, en fin, una vez al año, y eran realmente terrible ver la puesta en escena y los resultados de eso, que era ninguno, era cero simplemente, ¿no? Entonces, de eso a lo que tenemos ahora, evidentemente se ha ido avanzando, pero el tema penitenciario en Chile está al debe todavía. Una deuda pendiente gigantesca todavía. Claro. A ver, como los tiempos se me van avanzando acá y absorbiendo con la conversación, que está muy interesante, y ojalá venga en la próxima oportunidad y volvamos a conversar, lo dejo comprometido ya. ¿Qué pasa con la reforma del sistema notarial? Que es un gran tema que viene del gobierno pasado, ¿no? Cuando un ex ministro de Justicia intentó hacer algunas actividades que llamaron la atención respecto a este tema de las notarías. Bueno, a él se le pidió que nombrara al fiscal Toledo como notario y no quiso hacerlo. ¿Se acuerdan? El fiscal del caso Cabal. Bueno, han habido muchos proyectos en temas notariales. Desde luego el que presentó el presidente cuando era senador, que era un proyecto muy ambicioso. Sin embargo, más de 20 proyectos nunca habían avanzado el primer trámite en el Congreso. O sea, había una resistencia gigantesca. Hay mucho lobby, ¿no? Bueno, desde luego hay grupos de interés, se trata de gremios fuertes. Entonces, nosotros estamos contentos porque ya se ha votado en general y en particular en la primera comisión, así que vamos avanzando viento en popa y estamos avanzando en un sistema que, por un lado, conserva una cierta cultura registral que ha sido relativamente exitosa desde la perspectiva de la certeza jurídica, pero al mismo tiempo la moderniza y abre la cancha inmensamente. Se modifica el sistema de nombramiento. Se acaba el besamanos y el pituteo. Se modifica el sistema de fiscalización. Se modernizan mucho los sistemas y los repositorios digitales que van a tener que tener los notarios. Se crea la figura de los fedatarios, que van a ser... los fedatarios van a ser nuevos ministros de fe. Las notarías tienen 2 tipos de trámites. Aquellos que requieren un registro, que son más complejos, como un testamento, una escritura pública, en fin, la compraventa de una casa, y lo que se llaman los trámites de mesón, legalización de carnet de identidad, un finiquito, que la firma aquí y la firma allá. Todos esos, que son un 70% de los trámites y un 30% de los ingresos de los notarios, los van a poder hacer los fedatarios. Y aquí lo que está ocurriendo es que nos han dicho, pero cuidado con la fe pública. Mire, los fedatarios existen hoy, pero de facto.
Son los mesoneros de las notarías, sí, pues. cuando usted nunca ve al notario. Claro. Esos son verdaderos fedatarios. Bueno, ahora va a haber Ellos fedatarios. hacen la pega, pues. Ahora va a haber fedatarios que van a ser abogados, cuyos requisitos para poder ser fedatarios van a ser más exigentes que para ser notario hoy. O sea, va a haber fiscalización, en fin. Y lo otro que queremos, y que para allá al norte creemos, que pretendemos desnotarizar la vida de las personas. Es un verbo que hemos inventado, pero que creo que se explica por sí solo. Todavía, ¿no? No, mire, hay más de 200 trámites que por ley deben ser ante notario en Chile. Sí, Eso claro. es un exceso. Sí. Y lo que queremos es que el presidente cuente con una determinada facultad para, por reglamento, ir eliminando, ¿no es cierto?, los trámites que requieren ser ante notario. Ya. En el gobierno anterior del presidente Sebastián Piñera se despejó bastante estos temas de los trámites, ¿no? Sí. Por ejemplo, la creación de empresas se hace Empresa en un día. Chile Atiende. Absolutamente funcional a un país que quiere que los emprendedores rápidamente puedan acceder a esa posibilidad y desarrollar negocios que, sobre todo las pymes, ¿no? que son el porcentaje mayor de empleamiento que hay es a través de ellos. Entonces, ahora las notarías son un problema para todo el mundo, no solo para el emprendedor. ¿no? Todos tenemos que llegar algún día por algún trámite que obliga a ir hasta allá. Si esto se disminuye, me imagino que los notarios, que son quienes defienden su parcela, están haciendo todo lo necesario para que esto no merme tanto su negocio, la atención que tienen en sus dependencias. ¿Qué tan, si bien es cierto, me parece positivo lo que usted dice, cómo han avanzado, pero qué tanto van a permitir los notarios, ¿no?, para que la autoridad en el Parlamento pueda avanzar más de lo que ellos quieren impedir? Porque los intereses aquí son fenomenales. A ver, cada uno puede defender sus intereses. Nosotros damos por sentado que quienes lo hacen en forma legítima. No, es legítimo. Pero dicho eso, y aun cuando hemos visto una resistencia, de repente uno ve que algunos usan lenguajes que son idénticos, ¿no es cierto?, a las propuestas de los notarios. Sí. Pero más allá de eso, digamos, lo que yo sí puedo decir es que en la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados, que es, como quien dice, el primer paso, que va a delinear mucho el proyecto, nos está yendo bien. Entonces, naturalmente que estamos esperanzados. El corazón, ¿dónde estaban las diferencias? En la existencia de los fedatarios, por razones obvias los notarios no querían que existieran, y en la forma en que se van a crear nuevas notarías. No queremos crear 101 notarías antes de irnos como gobierno, lo que queremos es que se creen en los lugares en que hay que crearse, y eso va a requerir un análisis de la Fiscalía Nacional Económica, de las zonas rurales, del comercio. Es decir, no decimos que no haya más notarías, al contrario, que existan en aquellos lugares que... ¿Y ese fedatario va a tener una dependencia física distinta a la notaría? Sí, va a ser cualquier persona que sea abogado, haya aprobado los cursos, lleve más de 5 años de ejercicio, en fin, una serie de requisitos, exámenes habilitantes, pero va a poder ejercer la profesión. Hay una serie de reglas para evitar los conflictos de interés, en fin, pero no va a trabajar en la notaría, va a tener que tener una oficina, naturalmente, capacidad para atender a la gente, sistemas de reclamos, página web, publicación de precios, publicación de balance, transparencia, pues, responsabilidad penal, en fin, pero no va a ser un notario. O sea, usted va a ser un abogado, usted tal vez va a conocer en el futuro a varios fedatarios, y va a poder hacer un poco una mezcla entre este sistema latino burocrático y sajón que nos acomoda, ¿no es cierto?, de forma más real. Nos gusta la burocracia, la disfrutamos. Los italianos, por cierto, son famosos en eso. Don Juan José Ossa, ¿alguna visión sobre nuestra región que nos pronostique un futuro razonablemente bueno, positivo desde la perspectiva de su cartera? Bueno, yo vi a un registro civil que está funcionando, que está funcionando bien. Vi un Sename muy motivado para cerrar el CREAT y abrir las residencias. Y vi familias de acogida también muy dispuestas. Vi a la Defensoría, como siempre se le ve, con su autonomía. Pude ver a Gendarmería muy motivado con sacar adelante este proyecto. A las corporaciones de asistencia judicial con el programa Mi Abogado. En fin, creo que todos están haciendo una buena pega. El servicio médico legal tiene muchos desafíos. El servicio médico legal estamos al debe, estamos cojos en esta región. Está como muy chiquitito. Sí, estamos al debe. Yo creo que no hay que vender la pomada. Faltan recursos. Faltan recursos. Pero yo veo que nuestros servicios están bien en la región. Así que
si me estoy yendo demasiado esperanzado, ubíquenme, porque tampoco es bueno llegar a Santiago autocomplaciente. No, claro. No, por eso le decía esta pregunta, porque... Pero también me voy con muchas inquietudes y de cosas que mejorar. Sí, la pregunta, digamos, apuntaba a que distinto es estar inmerso en el día a día de la región y de su problemática, a la opinión que tiene alguien que viene de afuera y da una visión holística, además, ¿no? que nos permite ver cosas que nosotros no estamos viendo, ¿ya? En ese sentido, digamos, apunta la observación, la pregunta que le pedía, porque no tenemos parámetros, no estamos al lado de Santiago, que nos permite, digamos, tener referencias mucho más directas, más claras, más a la mano. Acá lo que tenemos a la mano son dos países distintos, ¿no? Con los cuales convivimos, pero la capital y donde todo ocurre está a 2.100 kilómetros de distancia. 2.100 kilómetros. ¿Ah? Bueno, sin duda, quienes vivimos y somos autoridad desde la región metropolitana, estamos obligados a ir a regiones porque, ¿verdad? Como bien dice usted, no vemos la realidad, vemos papeles, hablamos por teléfono. Claro. Así cuando que mucho videoconferencia. Cuando nos hacemos una cada 15 días con todos nuestros cerebros. Pero ahí recién ven. Sí, exactamente. Para nosotros es muy importante ir. El ministro estuvo en 13 regiones el año pasado, probablemente este año va a estar en otras 13 y así. Y nos vamos a ir turnando para tener presencia. Bien. Queda comprometido entonces en su próxima visita, volvemos a conversar para tener una referencia de lo que hoy conversamos y que va a encontrar en su próxima venida a la región, ¿sí? Totalmente, sí, quedamos comprometidos. Bueno, muchas gracias, ¿no? A ustedes. Bien, ahora vamos a unos comerciales y luego más noticias en Notivisión.